En Cátedra Médica hoy en Los Catedráticos, el geólogo nacional Osiris de León y nuestro queridísimo doctor Franklin Gómez, médico emergenciólogo y de desastre. Franklin, antes de irnos a la pausa, las respuestas ante terremotos, ¿cuáles son esas respuestas que de inicio debemos tener? Tú decías, hablabas de que hay que tener un diagnóstico, hay que tener una precisión, un estimado en las primeras 8 horas de cuál es la magnitud del evento. Y naturalmente necesitamos entonces saber cuáles son esos principales servicios que se ponen a prueba, que colapsan, que salen, y entonces para evidentemente poder tener las respuestas correspondientes. Correcto. Bueno, hablábamos ahorita de la interrupción de las líneas vitales, comunicación, agua, energía eléctrica, lo de la alimentación y demás, es porque no puede llegar por la rotura las carreteras salen de circulación, entonces no hay, la vía de comunicación se rompe, ¿no? Los servicios de salud también son afectados de manera considerada. Y entonces en esa primera respuesta, los equipos que se movilizan hacia las zonas de rescate deben tener socorristas, que son los rescatistas, los expertos en rescatar personas, pero también debe haber equipos médicos en capacidad de poder hacer intervenciones de salvataje, salvamento. En el mismo lugar. Una amputación, por ejemplo. Exacto, amputaciones traumáticas. Una persona que tiene, que quedó atrapado en los escombros. Entonces tú tienes necesariamente que ya el miembro está perdido y tú tienes que separar la persona del escombro y a través de los síndromes compartimentales de compartimiento. Exacto, se hace la fasciotomía, las heridas con desgarros amplios. Y esos traumas donde hay abulsión, donde se desprende una extremidad. Todo eso es un equipo que tiene que tener la capacidad de resolver eso in situ, ahí, en el lugar, en el terreno. Sí. De manera que ahí entonces se arman los hospitales de campaña, ¿no? Hospitales móviles, con la capacidad de hacer ese tipo de intervención. Eso no es para dar consulta, como mucha gente. Eso es para dar respuesta a la situación de crisis. Así es. Y hay un sistema también que es muy valorado, que los hemoderivados, ¿no? La sangre y todo eso. Porque al tener la mayor cantidad de pacientes con traumas severos, traumas la pérdida de sangre es muy importante, y muchas personas pues mueren en esos eventos por falta de hemoderivados, de sangre, de plasma, la principal causa de muerte en el trauma justamente así es el choque, el paciente que se choca porque perdió tanta sangre, que finalmente esa es la primera causa, ¿no? Así mismo, así es. A nivel local, a nivel de la República Dominicana, para dar paso a Osiris de León, Franklin Gómez, emergenciólogo, medicina de emergencia y medicina de desastre, hoy en Cátedra Médica, hablando de la respuesta que debemos tener, señores, ante los terremotos. Los dominicanos tenemos que educarnos, tenemos que aprender ante estas situaciones, qué hacer, cómo actuar, cuáles son las instituciones. Tú hablabas de Cruz Roja, hablabas de Defensa Civil, o no sé si lo mencionaste, pero ¿cuáles son las instituciones que acá en nuestro país pues deben estar al frente de estas situaciones? Mira, en ese sentido no andamos muy bien en el país con las instituciones de respuesta. Bueno, primero porque instituciones importantes como la Cruz Roja han quedado prácticamente desarticuladas porque no hay prácticamente voluntarios. ¿Sí? Se han concentrado ellos en gestionar recursos de proyectos y demás, más en términos personal, que los voluntarios han desamparado a los voluntarios. Hay comunidades que anteriormente tenían sus comités de Cruz Roja que ya no existen. Entonces hay una debilidad, la Defensa Civil está bien masificada y demás, pero le falta más tecnificación y hacer más esfuerzo en entrenar a esos voluntarios. El Cuerpo de Bomberos, que aun cuando son instituciones que tienen una disciplina un poquito más
estricta, ¿no? Paramilitar y demás, pues la carencia y la falta de recursos no los deja desarrollarse, avanzar, tecnificarse, masificarse, y entonces tienen esa debilidad. Pero Anteriormente habían unos cuerpos de rescate que eran como independientes, Rescate Ámbar en Puerto Plata, ¿no? que también han tenido el desestímulo porque si están así las que son organismos oficiales, entonces ¿qué le queda a esos que son voluntarios, que son personas que por su propio esfuerzo hacen capacitaciones y se entrenan? Y entonces el Centro de Operaciones de Emergencia, cuyo rol es coordinar y articular un espacio propicio para hacer la coordinación de estas entidades, ha querido ser una institución de respuesta. Cuando ese no es su rol, entonces no hace ni una cosa ni la otra. Las Fuerzas Armadas, que siempre han tenido el rol también de dar respuesta, y últimamente después una unidad de sí, UHR, una unidad de UHR rescate. muy bien formada. Después que las Fuerzas Armadas, ya después que no tienen el comunismo y ese asunto, pues concentraron todos sus esfuerzos a preparar en el área de desastre, y qué bueno, porque esa unidad funciona muy bien. Pero tiene que ser más amplia, tienen que diversificarla, tienen que tener una brigada en los batallones en el interior, no puede ser controlada aquí, porque cuando ocurre un evento en una comunidad distante, entonces hay que esperar que lleguen de la capital, y la primera y más efectiva respuesta es la respuesta local. La respuesta que da la comunidad es la más efectiva. El primer respondiente, ¿verdad? Exacto. Que es el que está en el lugar de los hechos. Que es el que está ahí, que puede responder más rápido, pero que además sabe qué pasó. Excelente. Franklin, en una nueva ronda, entonces nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de la respuesta in situ, qué es lo que los rescatistas, el personal de salud, debe tomar en consideración para esas víctimas. Osiris, ocurren los terremotos, ocurren estos fenómenos día a día y vemos que son desastrosos. El peor que nosotros recordamos es el de Haití. Y yo decía hace unos minutitos, Liz, que la tragedia humanitaria más grande del planeta era la de Haití. Y usted me corregía con un nivel de información extraordinario. Yo entendía que Haití, más de 300.000 víctimas en el 2010, era el evento humanitario, el evento catastrófico de esto, y sin embargo hay uno que lo supera, más de 300.000. Háblanos de eso. Mira, en época moderna es como tú dices, la peor tragedia humanitaria ha sido la de Haití. Sí. Ahora, si nos vamos atrás en el tiempo, nos vamos 500 años atrás, y comenzamos a contabilizar desde 1500. Pero no había medio millón de gente. No había un millón de gente en el mundo. En China había. ¿Qué pasó? En China murieron 850.000 personas con el terremoto de 1556. Madre mía, o sea que... Terrible. Hay un evento superior al de Haití. Superior. Pero fíjate tú que en un territorio tan pequeño como el nuestro, somos un territorio insular pequeño, sí. El hecho de que un terremoto de magnitud 7 te provoque 316.000 muertes oficialmente reconocidas por el gobierno de ese país. Que no significa que sea. Que no significa que esa sea la cantidad, porque muchos organismos internacionales no gubernamentales que estaban allí durante el evento y que se mantuvieron durante meses dando asistencia post-evento, certifican que ese fue un subregistro, que la cantidad de muertos pudo haberse acercado a 500.000. Sí. Fue una tragedia responsable de la tragedia social que hoy vive Haití. Sí, no se ha recuperado. Haití no se ha podido recuperar, ni en lo político, ni en lo judicial, ni en lo ambiental, ni en lo religioso, ni en lo laboral. En nada se ha podido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un evento sísmico de esta dimensión, que te desarticula todas las instituciones del Estado, todas. Se cayeron todos los ministerios en Haití.
El Palacio de Gobierno colapsó. El primero que se cayó fue el Palacio de Gobierno. Se cayó la cabeza. Y no se ha podido reconstruir el Palacio de Gobierno. Se cayó la catedral. Quiere decir que se cayó el liderazgo de la iglesia. Inclusive el obispo que estaba en la iglesia, la catedral, falleció. Fruto de esa situación. Las iglesias, todas, casi todas colapsaron. Sí. Las escuelas colapsaron. 5.000 escuelas colapsaron. 5.000 escuelas colapsaron, incluyendo escuelas universitarias como la de Leogán. Colapsaron. O sea, tú llegabas a Leogán, en Leogán, que está al oeste de Puerto Príncipe, y te lo digo porque estuve allí. Estuve el primer día y luego me quedé 10 días recorriendo toda la zona afectada. Primero por aire y después por tierra. Y te puedo decir que en Leogán no sobrevivió ninguna escuela. Todas colapsaron, todas colapsaron. Esto te envía una señal. Claro. Y es que las estructuras tú tienes que revisar su diseño. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Turquía? Hace un par de días se ¿Cuántos muertos van en Turquía? 36.000 hasta hoy. 36.000. En ruta a acercarse a 50.000. Madre mía. Con 100.000 heridos. Ustedes están, tú y Franklin están hablando del tema de emergencia. Y esa es la especialidad de Franklin. Franklin, ¿cuántos países tienen capacidad para atender a 100.000 heridos simultáneamente? No, ninguno. Por eso le decía que... 100.000 heridos. Por eso decía que ¿Cuántos muy médicos difícil tú necesitas para atender 100.000 heridos? Con esas hemorragias que tú dices, con esa pérdida de sangre, que se choca el paciente por la pérdida de sangre. Y que tú no tienes... fracturas. Con esas fracturas. Y que tú no tienes suficiente sangre para atender a toda la gente que tiene una hemorragia. Así es. Una situación bastante difícil. Justamente es la situación que pone en estrés y que hace que colapsen los servicios. Y en lo relativo, Osiris, a esa realidad que nosotros vivimos de forma latente. Por ejemplo, países como Japón, que son los lugares, Japón probablemente es el lugar más que más sísmico, sufre, ¿no?, más eventos sísmicos cada año. Exacto. Japón. Porque hay un choque de 3 placas tectónicas. Entonces, el tema de la resistencia estructuralmente hablando de nuestras edificaciones, donde usted tiene que... Los hospitales, uno de los grandes problemas es que colapsan, se derrumban. Colapsan. Entonces, ¿dónde vas a atender? Casi en todos los países donde tenemos terremotos, una de las primeras estructuras que colapsan son los hospitales. Y justamente, tomando eso en cuenta, Osiris, el aspecto, la respuesta ante los terremotos, ya como lección aprendida debe ser, evidentemente, es la resistencia sísmica. ¿Cómo andamos en ese aspecto? Mira, no andamos bien en materia de resistencia sísmica. Y es importante que tú, Franklin, Liz y el público tomen nota de que esto que estoy diciendo no es un ruido. Es una imagen que tú la tienes frente a ti hoy día en Turquía. Así es, uno de los países más desarrollados. Turquía no es... Yo estuve en septiembre en Turquía, me pasé 3 semanas allí, un país desarrollado, con un Producto Interno Bruto que es el más sólido de esa región. 80 millones de seres humanos viven en ese territorio. Y exporta de todo al mundo. Y mira lo que acaba de ocurrir en Turquía. Aquí nosotros nos justificamos en el 2010 diciendo, es que en Haití no hay normas, no hay código, la gente construye lo que quiere, como quiere. Pero ocurre que, como estábamos diciendo hace un par de minutos, el Palacio de Gobierno se cayó, pero viviendas paupérrimas que estaban al sur de Petionville, hacia Kenkov y hacia Fermate, no se cayeron. Y te lo digo no porque alguien me lo dijo, yo recorrí toda la zona y fotografié todo, lo que se cayó y lo que no se cayó, porque vivo dictando conferencias de esto en diferentes partes del mundo y mostrando qué se cayó y qué no se cayó. Y la gente a veces se queda impactada cuando dice, se cayó el Palacio de Gobierno. ¿Y por qué esa casucha no se cayó? Entonces tú dices, esta estaba en roca y esta estaba en suelo. Entonces ahí es donde tiene que cambiar el modelo constructivo. Que cuando tú vayas a construir el hospital Ney Arias Lora, que tú dirigiste en una ocasión, que está en arcilla, el criterio constructivo no puede ser el mismo que el Robert Rick Cabral que está en roca. Entonces, o que el de la Fuerza Armada que está en roca. Entonces construir en roca, como dice la Biblia, es correcto. Claro. Mira, no me creas a mí, como yo le digo a la gente. Créele a las crónicas. 1562. Un terremoto, magnitud aproximada 7.3, 7.4, epicentro cerca de Puerto Plata. Se te cae Santiago Vieja, colonial. Sí. Se te cae La Vega Vieja, colonial. Ciudad Colonial de Obando está ahí. Aguantó.
4 de agosto de 1946, un terremoto de magnitud 8.1. ¿Es el de San Zenón? No, este fue después de San Zenón. Perdón. Este fue después del ciclón de San Zenón. El ciclón de San Zenón fue el 30 de septiembre de 1930. Este fue el 4 de agosto de 1946. ¿Qué ocurre con este terremoto? Que fue de magnitud 8.1. Eso fue en el 1946. 46. El más fuerte que hemos tenido en toda la región del Caribe. De mayor magnitud. Con una réplica de 7.6. La ciudad colonial está a 110 kilómetros del epicentro y se quedó igualita. Ahí no hay acero. Obando no tenía un código de sismoresistencia. No había una normativa rigurosa. No había el reglamento R001 que tenemos hoy día para el diseño y construcción sismoresistente. Y tú me dices, ¿estaba lejos 110 kilómetros? Ajá. En México, el epicentro del 85 estaba a 400 kilómetros del Distrito Federal y te pulverizó un área importante del Distrito Federal. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si tú tomas el criterio de roca y suelo, ok, ya tenemos los hospitales que van en roca, aquel y el otro. O sea, deben construirse bajo el criterio de la resistencia. De la sismoresistencia. Si tú no tienes roca en el municipio donde estás haciendo el hospital, ahora tú tienes que hacer en ese suelo un búnker para que el hospital se comporte en ese suelo como el hospital que tú tienes aquí en roca. No puede ser igual. O sea, tienes que crear las condiciones. Y le he puesto un ejemplo a la gente. Hace unos años fui a Los Ángeles, yo siempre voy a Los Ángeles a congresos sobre terremotos, porque allá la mayoría de los congresos se celebran ahí. Y cuando termino el evento me voy a la tienda de Macy's para ver si encuentro alguna chaquetita para comprarla. Y le doy la vuelta perimetralmente y no encuentro la puerta. Vuelvo y doy la vuelta y no encuentro la puerta. Vuelvo y doy la vuelta, pero ¿dónde está la puerta? Que la cruzo y no la veo. Hasta que decido preguntarle ya a alguien ahí. Sí. Y me enseña una rampa de bajar. Bajo por la rampa y efectivamente, al final de la rampa, donde la rampa gira, ahí está la puerta. ¿Por qué no hay puertas ni ventanas que tú la veas desde afuera? Esa gente hicieron un búnker como un castillo medieval, de la Edad Media, hecho como para que te bombardeen y no se caiga, para que te resista el peor evento sísmico que ellos esperan en Los Ángeles. Ese criterio, Amaury, tú debías aplicarlo en cada hospital que tú vayas a tener en Santiago, en La Vega, en Bonao, en San Francisco de Macorís, en Nagua, en Tenar, en Villa Tapia, en Navarrete, en Esperanza, en Mao, en Villa Vázquez. Porque el peor drama y la peor frustración de un ser humano es llegar con un pariente herido al hospital y se encuentra el hospital en el suelo. Y le dice, ¿ahora qué hago? Se pone nervioso, entra en estrés, entra en pánico, porque ahora él no sabe. Él conocía ese hospital como un destino para esa emergencia que él tiene con ese pariente, su mamá, su papá, su hijo, quien fuera, y sale corriendo para el hospital y encuentra el hospital colapsado. Eso nos ha pasado en muchos países. Nos pasó en Ecuador en el 2016, nos pasó en Haití, se cayeron los hospitales. Recuerda que la asistencia hospitalaria a Haití se le dio desde República Dominicana, así es. Pero fue porque los hospitales en Haití se cayeron. Todos. Sí. Se cayeron. Sí. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tenemos ahora que mirar a Turquía. Turquía acaba de abrir un proceso judicial contra todos los constructores responsables de esos edificios que se cayeron. Y estamos hablando de que hasta ahora la contabilidad indica 6.000 edificios colapsados. 6.000. 6.000 edificios que no debieron haber colapsado conforme a la nueva normativa de Turquía. Pero ¿sabe qué pasó? Mucha gente se saltó la normativa pidiéndole al gobierno una amnistía. Como aquí pedimos una amnistía con el tema de la placa y esas cosas, los impuestos. Dame una amnistía de 1 mes, 3 meses, 6 meses. Y en el interín vino. Y lo habían advertido los geólogos en Turquía. No sigan insistiendo con la amnistía, porque eso es un crimen, estar pidiendo una amnistía para dejar estos hospitales, estas escuelas y estos edificios vulnerables, porque va a venir el terremoto. Y vino el terremoto. Señores, hoy conversamos con estos dos profesionales, Osiris de León, geólogo, ingeniero geólogo, el doctor Franklin Gómez, médico, emergenciólogo experto en medicina de desastre. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos en Cátedra Médica.